Hoy vamos a aprender a preparar una conserva de queso en aceite. Se trata de un aperitivo muy original que puede servir para una cena informal o puede servir también como complemento para una pizza, para una pasta, para una ensalada o, por qué no, encima de unas tostadas. El queso que vamos a utilizar para ello tiene que ser un queso cremoso porque es más fácil de moldear. Y el queso te lo puedes preparar tú o puedes también comprarlo. Los quesos que se prestan mejor son los quesos brie, camembert o incluso queso de cabra, que es el que voy a utilizar yo. Te voy a dar 4 ideas con sabores diferentes y luego vamos a aprender cómo conservarlos para que te duren durante semanas. Uno de ellos lo voy a preparar con tomate seco, que voy a picar bien fino, y además le pondré un poquito de orégano. Otro lo voy a preparar con aceitunas negras. Otro lo voy a preparar con unas guindillas que están en vinagre, también picaditas bien finas. Y voy a preparar otro también rallando cortezas de cítricos, un poquito de naranja y un poquito de limón. Todo lo que tenemos que hacer ahora es trabajar cada mezcla hasta que se integre todo, con la ayuda de un tenedor. Una vez tenemos todo bien integrado, los vamos a meter 10 minutos al refrigerador para que cojan un poquito de cuerpo y podamos moldearlos. Mientras está enfriando nuestra mezcla, vamos a preparar el líquido de conservación y vamos a meter cada variedad en un tarro diferente que le va a aportar una serie de matices, ya que vamos a utilizar aromáticas. En algunos de ellos voy a utilizar ajo y lo voy a machacar un poquito y lo voy a poner en el fondo. También voy a utilizar un poquito de romero fresco, ya que está en su mejor momento. Pondré una ramita aquí, otra aquí, y también voy a utilizar pues, unas bolitas de pimienta negra y unas hojitas de laurel, que le voy a dar un corte para que suelten todo su aroma. El de guindilla se me ha ocurrido que le voy a poner, y le va a ir muy bien, un poco de hierbabuena. Y para el cítrico voy a utilizar un poquito de anís estrellado, que yo creo que le va a ir genial. Conservante, yo voy a utilizar un aceite de oliva suave. Voy a poner un poquito de aceite en cada tarro. Vamos formando bolitas del tamaño que tú quieras, con las manos bien limpias. Primero las amasamos un poco y después les hacemos la forma redonda. Y vamos introduciendo ya cada una en su tarro. Y termina de rellenar con aceite hasta que queden bien cubiertas.